está preparado aquí la casa y mi corazón también. Eres el único motivo que me hizo llegar. Los hijos ya están llegando aquí. Ahora somos 2 o 3 o más. Encuentra mi corazón dispuesto a quemar por ti. Y todos los versos y canciones que conseguí cantar, y todas las veces quebrantado, yo quiero declarar que tuyo es el reino, la gloria por siempre. Que tuyo el dominio, el poder, amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre. Tuyo el dominio, el poder, amén, amén. Oh, 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 oh. Na 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 na. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Tú eres santo, tú eres santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús. Na, na, na. No hay otro como tú, Jesús. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Tú eres santo, tú eres bueno, y tu amor permanece para siempre. Tu amor nunca deja de ser, Jesús. Tu amor me abraza, tu amor me sostiene, tu amor no me deja huir. Tu amor.
tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué linda una nueva mañana para poder compartir. Hoy, domingo, el día del Señor, ese día que nos preparamos y preparamos nuestra vida para poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si bien al cabo de la semana tendremos nuestro tiempo devocional, pero qué bueno es poder detenernos un día para poder escuchar la voz de Dios a través de estar juntos. Hoy a través de este medio, pero poder estar juntos. Y hoy, bueno, secundado acá por Leito, que junto con su amigo Raulito, ya están ahí liderando el grupo de jóvenes de nuestra congregación. Qué bueno, Leo, poder tenerte. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muy buen domingo para todos. Bueno, gracias, Jorgito, la verdad que es una bendición poder compartir un momento, aunque sea en estos términos, aunque sea en estas circunstancias, pero estamos seguros y creemos que el Señor, a pesar de la distancia, a pesar de los medios informáticos, el Señor va a hacer su obra, porque así lo creemos, ¿no? Y porque así Él nos dice en su palabra. Amén, claro que sí. Y qué bueno, ¿no? Esto de ver todo este grupo generacional que se va transformando. Y estamos en un tiempo de cambio, ¿no? Los tiempos se han ido agilizando y compartíamos esta mañana con mi esposa cómo se han acelerado los cambios en este último tiempo. Y nuestra generación es una generación que lo ha vivido todo y que quizás tu generación todavía no han vivido algunas cosas. Somos la generación de la televisión en blanco y negro, del teléfono, el único teléfono que había en toda la manzana, que teníamos que ir y dejarle la monedita. Eso no lo vivieron ustedes. No, nosotros no lo vivimos y como vos decís, Jorgito, hoy vivimos tiempos acelerados, vivimos las cosas inmediatas, vivimos donde la prioridad la tiene la tecnología o lo primero que tenemos a mano, ¿no? Y en algunos buenos momentos nos haría falta comprender más de lo anterior, ¿no? De lo anterior, de su generación, un poco más la tranquilidad en algunas cosas y buscar el equilibrio para este momento, y el Señor nos va a dar la visión para lo que viene. Pero sin duda somos bendecidos de poder tener personas con más experiencia que han vivido en otros tiempos y que se están ayornando a este tiempo también. Nuevos. Totalmente. Bueno, por eso que por ahí eso de pasar la antorcha, que a veces está muy nombrado, yo creo que es complementarnos, ¿no? La vivencia, la experiencia de todo lo vivido durante tanto tiempo, desde otra realidad, y todo lo que ustedes hoy aportan a través de esta facilidad que tienen para poder manejarse en este nuevo tiempo, que es la tecnología, y nos ayudan a poder ayornarnos también, que para nosotros siempre es mucho más difícil, porque hemos tenido que aprender a manejarlos. Ustedes nacieron prácticamente con la tecnología en la mano. Con el celular en la mano, Exacto. Sí. La verdad que sí, en algunas cosas es bueno, como te decía, obviamente facilita la comunicación de muchas maneras y hoy nos da la posibilidad de estar entrelazados. Pero bueno, ustedes también se han sabido adaptar, y yo siempre les remarco la capacidad de aceptación y flexibilidad que se manejan no solamente ustedes, sino que nos bajan a nosotros como guías, como líderes, como hermanos también en la congregación, siempre con esa flexibilidad
y siempre con el vínculo perfecto que es el amor, ¿no? Como dice la palabra, si no tenemos amor, no tenemos nada. Y más allá de que sea a través de este medio, el Señor hace llegar el amor con el que se forman las cosas en esta congregación, y eso es, bueno, eso gracias al Señor y a ustedes que ponen siempre el corazón predispuesto y enseñable. Amén, es así. No nos queda otro remedio que ayornarnos a los tiempos que hoy nos tocan vivir. Y bueno, poder tener este complemento y también entender que son tiempos distintos y que en esta última década la cosa se ha avanzado a través de la globalización y de todo esto. Ya hoy la cosa es distinta, ¿eh? Mientras vos hablabas me acordaba cuando yo andaba de novio con Lili, nos escribimos cartas que tardaban una semana o más en llegar. Hoy un mensajito de WhatsApp, ni saben lo que son las cartas ustedes, no. Ni saben lo que eran las cartas, pero bueno. O el teléfono fijo. El teléfono fijo, sí, claro, sí. Tenemos que ir al centro a poder comunicarnos para llevar a otros lugares, ¿no? Y tenía otra chispa ahí, tenía otro gusto, sí. que hoy un poco se fue perdiendo, pero bueno, tenemos la confianza que en el Señor, y eso, creer en un Jesús vivo, en un Dios latente en cada paso de nuestra vida, es lo que nos hace vivir gozosos y con una esperanza. Amén. Y bueno, aprovechar toda esta tecnología que vamos adentrándonos en ella para poder aprovecharla y poder a través de esto comunicar el mensaje del Evangelio. Por un lado no nos podemos congregar, pero por el otro lado el Evangelio sigue siendo predicado y hoy domingo podemos estar en sus hogares para poder compartir la palabra de Dios, poder compartir este tiempo de ministración, de la alabanza y poder demostrar que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, su poder sigue siendo el mismo, y todo aquel que cree en Él, experimenta esa vida en Jesús, puede andar en novedad de vida. Así que, ¿qué les parece? Vamos ahora a un momento de alabanza y luego regresamos para poder compartir la palabra del Señor, lo que Dios tiene hoy preparado para nosotros. Fiel amigo, hermoso.
Bueno, qué lindo después de tener este momento de alabanza. Como siempre les digo, que bueno que puedan en su casa también tener este tiempo de adoración, y aconsejarles siempre que puedan reservarse este tiempo cada domingo para poder estar en comunión con su familia, poder estar con nuestros hijos, compartiendo esto que es una reunión virtual. Aquello que antes acostumbrábamos a hacerlo en el templo, hoy lo hacemos más cómodamente desde nuestra casa, pero no deja de ser nuestra reunión virtual. Así que bueno, nos preparamos ya para poder ir al mensaje de esta mañana, que se encuentra allí en la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas, una iglesia donde no se sabe a ciencia cierta si Pablo en algún momento llegó a ese lugar, pero sí sintió la necesidad de tener que escribirle esta carta. El domingo anterior hablábamos acerca de la otra de las iglesias, la iglesia a los Gálatas, y ahí el apóstol Pablo hablaba acerca de la formación del cristiano, del fruto que tiene que haber en la vida del cristiano, y la frase clave era: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y de eso se trata hoy. A continuación de esa misma temática vamos a estar hablando a ese Cristo que es la esperanza de gloria. La Biblia nos habla justamente de un evangelio que tiene que enriquecer y formar la vida del cristiano. El evangelio es vida. Dios quiere hacer a través de nosotros que el evangelio pueda ser difundido a las diferentes personas. Dice la palabra que somos cartas leídas a la sociedad, embajadores de Cristo. Y un embajador lo que hace de un país, representa a su país en un estado ajeno. Y nosotros, como parte de la familia de Cristo en la tierra, también representamos a ese reino glorioso que Cristo vino a traer, anunciar a la tierra. ¿Se acuerda? Juan el Bautista dijo que justamente detrás de mí viene otro, viene Jesús, ¿no?, que va a implantar el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, refiriéndose acerca de Jesús. Así que bueno, les invito ahí que abran sus Biblias en la carta que Pablo le escribe a Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29 inclusive, y lo compartimos. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y termina diciendo: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo está escribiendo esta carta a los Gálatas, a la iglesia de Colosas, desde una cárcel supuestamente en Roma. O sea, su condición, la mayoría de sus cartas fueron escritas desde una prisión, o sea, desde un lugar no tan cómodo. Es como que el Señor le levanta a Pablo como apóstol, como aquel apóstol que su
suplió esa necesidad al pueblo gentil y lo sacó del lugar de confort. Como hoy decimos esta frase tan conocida, Dios quiere sacarnos de la zona de confort. Y hoy vivimos lo que vemos a nuestro alrededor. Vivimos un evangelio de mucha comodidad, un evangelio que de pronto vemos cómo se ha diversificado la temática y los ministerios. Y por un lado escuchamos un ministerio específicamente que apunta al ministerio de la prosperidad o al ministerio de la sanidad o distintas áreas que tienen que ver con el evangelio. Ahora, la palabra del Señor nos lleva a poder vivir y predicar un evangelio completo. Lo demás, dice la Biblia, nos es añadido. La palabra del Señor, y así reza el texto bíblico: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Y el centro del evangelio es Jesucristo. Y Pablo era muy enfático en esto. Él trabajaba a través de cada una de las cartas que enviaba a las distintas congregaciones acerca de mirar la patología que se estaba viviendo en esa congregación, y ahí hacía un diagnóstico cierto de cuáles eran los defectos y las virtudes que había en la iglesia. Pablo comienza esta carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Era una iglesia como tantas iglesias, pero de la misma manera como hablábamos el domingo pasado acerca de la iglesia de los Gálatas, estaba aconteciendo, se introducían dentro de la congregación distintas maneras de poder entender lo que era el evangelio. Entonces hasta había algunos cristianos agnósticos, aunque parezca esto increíble, pero se había metido estas filosofías dentro de la misma congregación. Habían otros que tomaban o entendían el evangelio de una forma mística, y así sucesivamente había una mistura de maneras de entender el evangelio que estaban provocando una decadencia de la iglesia. Y si bien que esta iglesia era una iglesia viva al cual Pablo le escribía esta carta, Pablo, como aquel apóstol que Dios había llamado, si recorrimos un poquito la historia del apóstol Pablo, él era un perseguidor de la iglesia, su nombre era Saulo, y perseguía a la iglesia de Jesucristo con celo, convencido de lo que hacía estaba bien, hasta que un día él, en esas persecuciones y en esas redadas que él hacía en la persecución de la iglesia, él tuvo un encuentro con el Señor, y ese resplendor de la gloria de Dios lo tiró de su cabalgadura, y allí en el polvo de aquel camino él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él comenzó a partir de ahí con un llamado apostólico para el pueblo gentil. Y dice la palabra de Dios que Dios, cuando envió a su Hijo Jesucristo, vino a establecer un nuevo pacto en su sangre. A través de la sangre de Jesucristo podemos tener entrada abierta a la presencia de Dios. Antiguamente estaba en el atrio del templo, encontrábamos el atrio, lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar que tan solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados de toda la población. Y si el sacerdote no estaba purificado,
caía muerto por la gloria de Dios. Pero desde el momento que Jesús, en aquel momento de la crucifixión, cuando Él expiró en la cruz, dice la palabra, que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y el lugar santísimo quedó expuesto a toda la humanidad. Y ahí surge lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ese es el centro del Evangelio. Podemos tener distintas metodologías o buscar distintos métodos para poder predicar el Evangelio, pero nunca desenfocarnos del centro de lo que significa el Evangelio, que es Jesucristo. Jesucristo es el camino, es la puerta, es el acceso que nos permite la entrada misma al lugar santísimo de Dios. Y a partir de ese momento, dice la palabra que todo el mundo, todo aquel que pueda creer en Jesucristo, puede ser salvo. Y Pablo fue llamado justamente al pueblo gentil, o sea, al pueblo no judío. Aún aquellos discípulos del Señor Jesús estaban convencidos que el evangelio que les había sido predicado era tan solo para el pueblo judío. Por eso luego entre Pablo y la iglesia y los discípulos tuvieron aquel famoso concilio de Jerusalén, donde tuvieron que consensuar algunas cosas porque los apóstoles, los discípulos del Señor querían circuncidar a los gentiles. Bueno, tuvieron que arreglar algunas cosas porque Cristo en verdad nos había hecho libres y nos hizo libres para que podamos caminar en novedad de vida. Ahora el apóstol Pablo encara en esta carta, esta parte, donde dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que Pablo venía a cubrir un faltante del proceso de lo que Dios a través de Jesucristo había venido a cumplir. Con Cristo estaba completo la remisión de nuestros pecados. Cristo cumplió la obra completa. Ahora, el apóstol Pablo, cuando ustedes miran su historia, la mayoría de su tiempo lo pasó en prisiones. Él pasó distintas clases de tribulaciones y no obstante, en estas tribulaciones, él pudo permanecer y fue una carta leída de lo que es una vivencia real con Jesucristo. Cuando vemos allí en la historia, en el libro de los Hechos, cuando Pablo estaba con Silas preso en aquella cárcel y luego de haber sido castigado tremendamente con el látigo romano y sus espaldas sangrantes, y estaban allí en el cepo, en aquella cárcel oscura, pero dice la palabra que ellos alababan a Dios, y en medio de alabar a Dios, en medio de glorificar el nombre de Dios, la gloria de Dios cayó en aquella prisión y las puertas de la cárcel fueron abiertas. Y cuando entró el carcelero de Filipo, dice que se quería matar creyendo que los presos se habían escapado. Pero así se escucha la voz de Pablo diciéndole: aquí estamos todos. Y fue aquella conversión donde aquel carcelero de Filipo y toda su familia conocieron el evangelio de Jesús. Dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. No hay nada más lindo que poder predicar el evangelio desde la experiencia. Es como dice la Biblia: lo que de gracia recibo, de gracia lo imparto, de gracia lo comparto. Lo poco o lo mucho que he vivenciado en mi vida personal, poder compartirlo. ¿Qué es hablar de Cristo? ¿Qué es hablar del Evangelio? No es meramente teología,
no es meramente contar una historia bíblica, sino desde la vivencia y de la experiencia de lo que Dios está haciendo en tu vida. Claro que quizás me digas, pastor, quizás no soy la persona adecuada para hablar de Jesús, porque todavía tengo muchas debilidades, tengo muchas situaciones en mi vida, pero bueno, a medida que vas conociendo a Jesús, a medida que la palabra se va encarnando en tu vida, hay un proceso de transformación en la vida del individuo. Siempre decimos y marcamos la diferencia en lo que es el momento donde decidís aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Desde el momento que confesás a Jesucristo en tu corazón como Señor, sos salvo. El que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, es salvo. Pero hay algo distinto. La salvación, ahí comienza tu vida. Ya tu nombre ha sido anotado en el libro de la vida. Pero comienza el proceso de conversión. Y hasta que Cristo venga a buscarnos de esta tierra, vamos a estar en ese proceso de conversión y de transformación. Por eso es tan importante poder incorporar los principios bíblicos. Por eso Pablo hablaba tanto del ser antes que el hacer. Porque cuando somos lo que Cristo quiere que seamos, nuestro hacer va a ser, valga la redundancia, lo que Cristo quiere que hagamos. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad. Cuando rezamos o oramos el Padre Nuestro, oramos de esta manera: Señor, hágase tu voluntad en el cielo como se hace en la tierra. Y en verdad, como hijo e hija de Dios, lo que queremos hacer es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos su voluntad, Dios se glorifica. Por eso, lo que has recibido de gracia, compartilo. Porque cuando en lo poco somos fieles, dice la Biblia, en lo mucho Dios te pondrá. Y a medida que vamos evolucionando en la vida, vamos transformándonos en ministros de Cristo. Cuando hablamos de ministros de Cristo, esta palabra como que nos suena muy fuerte. Cuando hablamos de la palabra ministro, consideramos tan solo a los ministros aquellos que en algún momento hemos sido ordenados para tal o cual ministerio. Y en realidad la palabra ministro significa alguien que sirve a otro. Como ministros o siervos de Dios, somos simplemente aquellos que Dios nos ha dado una gracia para poder ministrar y administrar los talentos y los dones que Dios nos ha dado. No para sentirnos más importantes que otros, sino por lo contrario, para poder transmitir lo que decimos y lo que hemos recibido de parte del Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Estaba hablando que en este nuevo pacto, a partir de Jesucristo, este evangelio había sido revelado y había sido dado para toda la humanidad. Por eso dice que en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la sociedad, y ahí estamos todos incluidos, y estás vos incluido también, que me estás escuchando por primera vez. Dios murió, mandó a su Hijo a morir por vos en la cruz del Calvario, y Él quiere traer a tu vida salvación, sanidad, liberación. Quiere que tu vida sea transformada, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar y transformar la humanidad, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio o de este misterio entre los gentiles. Y aquí viene el texto neurálgico, el central, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muchas cosas tenemos esperanza. Pero qué glorioso lo que la Biblia nos enseña. Dice
que Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. Con Cristo estamos completos. Dice la palabra que de Cristo estamos revestidos. Cristo está en nosotros. Y si está Cristo en mí, cada acción, cada cosa que hago es para poder glorificar su nombre. Pero me gusta esta frase, por eso puse como título de este sermón: Cristo es la esperanza de gloria. ¿Qué es alcanzar la gloria? Es aquellas personas que llegan a cierto nivel en aquello que practican, sea un futbolista, un deportista que llega y decimos llegó a la cumbre de la gloria, porque logró cierta realización, como que es el héroe que alcanzó tal gloria. Pero no hay más gloria de aquella gloria que Jesucristo vino a traer a la humanidad a través de plantar el reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando leemos aquel famoso sermón del monte o sermón de la montaña, donde Jesús establece a sus discípulos los principios del reino. Quiero enseñarte, quiero decirte que la Biblia está llena de principios para que vos y yo podamos practicarlos. Allí está llena de cosas gloriosas que nos ayudan a poder crecer y ser transformados de adentro hacia afuera. La Biblia nos habla de poder sanar nuestra vida interior. La Biblia habla de sanar tu cuerpo físico. Él quiere transformar tu mente. Cuando leemos en el contexto del capítulo 1, dice así la palabra: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El Evangelio nos ayuda a poder crecer. Hoy vivimos en un mundo que está sofocado por el pecado. Hoy vivimos un mundo carente de liderazgo para poder conducir en las distintas áreas, en la política, en los distintos medios de comunicación, en todo lo que involucra a la sociedad. Tenemos una carencia de liderazgo. La sociedad está desenfocada de la realidad. Hoy el ser humano está confundido. El pecado ha nublado a modo tal de no poder entender y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo les es lícito. Y el pecado ha generado una gran confusión en la sociedad. Las leyes que se están aprobando en nuestros senados y en nuestra Cámara de Diputados, todo apunta a hacer lo contrario de lo que los principios bíblicos nos enseñan. Lo que Dios nos ha enseñado a través del manual de aquel fabricante que nos dio la vida, que dio ese hálito de vida en nosotros, para que podamos disfrutar. Cuando el ser humano se aleja de la palabra de Dios, comienza a vivir una vida que comienza a caer en la inmoralidad, comienza a caer en el pecado y comienza a sentir la frustración y las consecuencias de todo aquello que el pecado provoca en nosotros. Pero Pablo presenta diciendo: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y qué bueno que Cristo está en vos. Desde el momento que decidiste aceptarlo como Señor y Salvador en tu vida, Cristo mora en nosotros. Y así como Dios produce en mí el querer como el hacer su voluntad, cada día que hacemos algo
hacelo para Cristo. Lo mejor, hacelo con excelencia, buscando el rostro de Dios, buscando las enseñanzas en la palabra de Dios. Y para no desviarnos, donde hoy también, dentro de la misma religión, dentro del mismo evangelio, se han introducido distintas mixturas, distintas cosas que nos han hecho que el evangelio sea un evangelio muy laxo, muy flojo. Y la verdad que estamos perdiendo la esencia fundamental de lo que el evangelio nos está practicando. Así es interesante, como dice Romanos capítulo 8, verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué bueno. A veces queremos buscar distintas maneras de poder llegar a Jesús. A veces somos legalistas a la hora de buscar la vivencia del evangelio. A veces hasta sonamos dentro de un cierto misticismo. Y algunos caen, como aquellos en la iglesia de Colosas, dentro de un cierto agnosticismo también, que llega hasta la incredulidad de aquello que Dios había comenzado en tu vida. Una vez San Agustín preguntó: ¿por qué subes a las montañas o bajas a los valles del mundo para buscar al Señor que habita en tu corazón? Mire, el evangelio es algo tan sencillo. Si buscamos a Jesús, en Jesús podemos encontrar todo. Dios es nuestro Redentor. En Él podemos hallar una vida gloriosa, amplia, fructífera. Y lo que Dios quiere de nosotros es que podamos vivir una vida práctica. Dice la palabra: apartados de mí, nada podéis hacer. Y termina diciendo el mensaje aquí: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Y en este verso 28 encontramos en 3 oportunidades a todo hombre. Dice: a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y ese es el propósito del evangelio, mis queridos hermanos, y aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Lo que el evangelio hace en nosotros a través de la palabra es transformar nuestra vida interior para que nuestros frutos exteriores glorifiquen y alaben a nuestro Dios. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Ese Cristo que un día murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos dijo: yo me voy, pero no los dejo huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo para que Él les enseñe, para que Él les instruya. Pero voy a preparar para vosotros un lugar allí en la presencia de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos que transitar este camino en la tierra. Y Dios nos ha dado la instrucción en la palabra, los medios, los principios, los valores, para que el tiempo que nos toque vivir sobre la tierra podamos vivir una vida con excelencia. Pruebas habrá. Justamente la prueba es lo que consolida nuestra enseñanza. Cuando íbamos al colegio, nuestros profesores, después de enseñarnos, lo que recordamos seguramente, esa frase que tanto nos conmovía: saquen una hoja.
Y en esto era para poder evaluarnos y hacer una prueba y evaluar aquello que habíamos aprendido, para poder pasar al otro nivel, para poder pasar al otro año. Y así fuimos creciendo, pasando de grado en grado, terminamos el primario, seguimos el secundario y luego en la facultad. Pero en cada etapa tuvimos que pasar por pruebas. Y a veces esas pruebas fueron difíciles. Tuvimos que capacitarnos, estudiar. A veces fracasamos y tuvimos que llevarnos esas materias previas. Pero seguimos adelante. De la misma manera es el Evangelio y la vida en Cristo. Dios prueba nuestra fe. Y a medida que somos probados, sabemos que Dios está con nosotros. Entendemos lo que es vivir el Evangelio del Reino. Entendemos lo que Dios está preparando en nuestra vida aquí en la tierra, pero también prepararnos esa esperanza gloriosa en el reino de los cielos, donde Él ha ido a prepararnos. Y dice que a través del Evangelio anunciamos a todo hombre, amonestándolo, enseñándolo y dando sabiduría a fin de presentar a todo hombre perfecto. No es que Pablo está hablando de una perfección como que el hombre llega a un nivel de perfección, porque aún en la carta a los Filipenses dice no es que ya lo haya alcanzado, o sea, que uno prosigue en la meta y cuando nos toque partir de esta tierra, todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. Pero termina diciendo la palabra: para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo era un trabajador incansable. Él entendía que Dios le había rescatado de aquella vieja vida, lo había transformado para ser un pregonero del Evangelio de Jesucristo. Y este Evangelio que hoy ha llegado a nuestra vida y nos permite poder compartirlo con otros. Hoy hay personas que están sufriendo momentos muy difíciles. Este tiempo donde este virus inundó la sociedad, afectó la sociedad, cambió nuestro modo de vida. Nos sentimos coartados de muchas de nuestras libertades. Nos ha cambiado distintos métodos de poder procesar lo que tenemos que hacer. Pero qué glorioso que aún en medio de esa dificultad que vos estás pasando, esa crisis que hay en tu vida, esa enfermedad, Dios, si les das permiso a Él, que Él actúe en tu vida, Dios se glorificará. Y esta mañana yo quiero orar por aquellas personas que están pasando esta crisis o que están enfermos porque han sido contagiados por el COVID o porque están enfermos en otra enfermedad o están pasando una situación de crisis económica o una situación de crisis familiar. Quiero decirte, si das lugar a Jesucristo en tu vida y haces al Señor como Señor de tu vida y permitís que Cristo more en tu corazón y en tu hogar, Dios transformará tu derrota, tu preocupación, la transformará en victoria y Él te llevará de gloria en gloria. Así que te invito que ahí en el lugar donde estás puedas inclinar tu rostro. Quiero orar por vos esta mañana y pedirle que el Espíritu Santo esté ministrando en ese lugar, en esa habitación donde te encontrás. Quizá estás derramando lágrimas y están corriendo por tus mejillas. Hay un dolor en tu vida interior que no lo soportás y no aguantás más. Estás llegando al límite de tu vida. Pero quiero decirte, tomate de la mano de Jesús. Dice la palabra
Y el Señor Jesús manifiesta esto. Cuando estamos cansados, cuando estamos atribulados, vengan a mí, que yo quiero hacerles descansar. Yo sé que tu problema, quizás digas esta mañana, que nadie lo entiende, que es muy pesada la carga que llevas. Deja las cargas a los pies de Jesús y Él te hará descansar. Oremos. Señor, esta mañana hay personas que a través de este medio, así en su hogar, así en su habitación, así en su trabajo, Señor, están recibiendo este mensaje. Tu palabra tiene poder. Señor, esa palabra rema que llega como un dunamis, como una dinamita en nuestra vida, para dinamitar aquellas áreas de nuestra vida que no hemos podido renovar, aquellas cosas que nos anclan a nuestra vida interior, que nos atan al pecado, a los vicios, a la maldad. Señor, esta mañana quiero orar en el nombre de Jesús y romper toda fortaleza que el diablo haya levantado contra esas vidas. Señor, tu palabra nos dice que oremos por los enfermos. La oración de fe sanará a los enfermos, y aun si estuvieran en pecado, sus pecados les serán perdonados. Esta mañana proclamamos tu palabra sobre esas personas que están enfermas. Oramos en el nombre de Jesús y reprendemos, Señor, toda enfermedad y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Que aquella crisis a la cual están atados, Señor, sean liberados en el nombre poderoso de Jesucristo. Trae el gozo de tu salvación. El gozo de tu salvación es tu fortaleza en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y estamos contentos esta mañana de poder escuchar el mensaje de tu palabra, Señor, que nos habla de que tenemos esperanza, aún cuando el mundo está en una quiebra total. Pero tú has venido a traer luz al mundo. Ayúdanos para que esta mañana muchas personas puedan dar testimonio de que vos sos real, porque te dieron la oportunidad de poder entrar a sus vidas. Señor, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Ahí donde estás, saludá a tu familia a tu alrededor, bendecida. Declarale que esta semana ha de ser una semana de gloria, de desafíos. El lunes, el martes, vas a andar de gloria en gloria. Vas a experimentar la libertad que es en Cristo Jesús. Aquel glorioso Jesús que dijo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios te bendiga, tengas un hermoso domingo y una semana gloriosa llena de desafíos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. Espero que haya entrado en tu corazón, que le hayas dado la posibilidad de que llegue a lo profundo. Les deseamos que tengan una semana, como compartía Jorge, de muchos desafíos, ¿no? Sabiendo que todas las cosas fueron hechas en Jesús, por y para Él. Y qué hermosa palabra que nos compartía nuestro pastor de suma bendición, que cuando nosotros podemos atrevernos a creer, Él nos comparte el misterio. Es linda la palabra en todos sus aspectos. Tenemos un evangelio completo. Compartíamos eso hoy con Jorge, que tenemos ese evangelio completo en todas las áreas. Y hay una parte en donde el Señor nos dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces tenemos muchos tesoros terrenales y sobre todo muchos tesoros celestiales todavía por descubrir. Así que qué hermoso que esta semana puedas desafiar tu fe, que puedas ser desafiado a las personas que podés llegar, que dentro de tu casa o fuera,
que tu corazón y tu mente sean puestas a prueba, es algo que el Señor siempre va a usar para beneficio del reino. Y qué hermoso, porque el Señor nos habla de un reino de personas y no tanto de productividad, ¿no? Entonces, que podamos ser como nos compartía nuestro pastor, antes que hacer, ¿no? Les deseamos que tengan una hermosa semana, un bendecido domingo, y ahí están saliendo las vías de comunicación, las vías telefónicas o por redes sociales, para que por cualquier consulta se estén comunicando con nosotros. Hay un equipo dispuesto y preparado para responderte, ¿sí? Que tengas una hermosa semana y bendiciones. Tu gracia
porque